paz de Cristo, amados hermanos. Hola, ¿qué tal, amadas personas? Bienvenidos una vez más a Amor, Esperanza y Poder. Aquí somos discípulos apasionados por nuestro Señor Jesucristo de Nazaret con Juan Martínez. Encuentra mi canal como Juan de Dios Martínez Ochoa y por favor suscríbanse al canal de Mari Rodríguez, Iglesia del Dios Vivo. Es un canal de gran bendición, hermanos. Será de gran bendición para su vida, así como de gran bendición para mi vida. Con más de 600 predicaciones con el pastor que es mi tío, mi padre espiritual. Así que suscríbanse, hermanos, y vean esas predicaciones de mi tío que son de gran bendición. Al final del video les dejaré 2 predicaciones poderosas que les titulo mi tío: Servicio de oración y la mente de un guerrero, parte 8. Antes de comenzar quisiera hacer una oración, amados hermanos, amadas personas. Padre amado, en este día, Señor, te pido que toques a mis hermanos, que toques a mis amadas personas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Voy contra todo brujo, hechicero, satanista, adorador de la muerte. Voy contra todo espiritista que atado y reprendido ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que quiera hacer oposición, Padre amado. Lo alto y lo reprendo ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Voy contra todo demonio inmundo, espíritu inmundo, sean atados y reprendidos, mandos al abismo ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro la bandera, Señor, declaro bandera en el nombre de Jesús. Levanto bandera y te pido, Señor, que toques a mis hermanos y amadas personas que van a ver este video o que están viendo este video, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levanto bandera en el nombre de Jesús y voy contra todo espiritista. Ahora lo reprendo ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre amado. Empecemos, amados hermanos, amadas personas. El tema de esta enseñanza se titula La existencia del infierno, parte 10. Y es que vengo a traerles, amados hermanos, a más personas, la segunda parte de la fornicación. Y es que la fornicación no solo afecta a otros, sino que también afecta nuestra propia alma. Y es como beber veneno esperando que el otro muera. Huir de ella es una decisión vital, amados hermanos, amadas personas. En Gálatas, capítulo 5, en su verso 19, dice así: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza y sensualidad. Nos presenta una lista de las obras de la carne, que es decir, comportamientos y actitudes que son contrarias a la voluntad de Dios. Y es la inmoralidad. Esto incluye cualquier conducta sexual fuera del matrimonio o que va en contra de los principios divinos. Impureza, que se refiere a los pensamientos, palabras o acciones que son moralmente corruptos o contaminados. Y también estamos hablando de la sensualidad, que es la búsqueda excesiva de placer físico y gratificación de los sentidos. Y es que estos son muy evidentes y peligrosas, amados hermanos, amadas personas, porque estas obras no están ocultas, son evidentes en la vida de quienes las practican y son peligrosas porque nos alejan de Dios y afectan nuestra relación con los demás, pero principalmente nos afecta con nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, amados hermanos, amadas personas. Es importante evitar la inmoralidad sexual, que es mantener la pureza sexual antes del matrimonio. Evitar la pornografía y la lujuria. Evitar los chismes, los pensamientos impuros y palabras hirientes. Y cultivar una mente y un corazón limpios, amados hermanos, amadas personas. Ahora, unos se preguntarán, ¿por qué los chismes? Porque eso solamente quita tiempo, amados hermanos, amadas personas. Quita el tiempo. A veces roba la unción y solamente está perdiendo ese tiempo y lo que hace es meter cansancio, amados hermanos, amadas personas, porque son demonios que están obrando detrás de todo tipo de chisme, amados hermanos, amadas personas. Es importante orar por el poder del Espíritu Santo para vencer estas obras de la carne. Es importante leer la Biblia y meditar en la palabra de Dios para renovar nuestra mente. Entonces este versículo que acabamos de leer de Gálatas 5:19 nos llama a vivir en obediencia a Dios, evitando las obras destructivas de la carne. Que busquemos la pureza, la integridad y la renovación espiritual para honrar a nuestro Creador y vivir en libertad, amados hermanos, amadas personas. La fornicación es una de las obras de la carne. Es una manifestación de nuestra naturaleza pecaminosa, pero no estamos destinados a vivir según la carne, sino según el Espíritu. Y en Efesios capítulo 5, en su verso 3, dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros,
como conviene a santos. Nos presenta una exhortación clara y poderosa sobre la pureza y la santidad en la vida cristiana, amados hermanos, amadas personas. Evitar la fornicación y la inmundicia. La fornicación es la que se refiere a cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. Y es un pecado que afecta directamente nuestra pureza y que afecta nuestra relación con Dios. También estamos hablando de la inmundicia, que esto abarca cualquier impureza moral o espiritual, incluyendo los pensamientos, palabras o acciones que son moralmente corruptos, amados hermanos, amadas personas. Y este versículo nos insta a no siquiera mencionar la fornicación, la inmundicia o la avaricia. Esto no solo significa evitarlas, sino también no darles lugar a nuestras conversaciones o a nuestros pensamientos. Es importante la pureza sexual, que es reservar la intimidad sexual para el matrimonio. Y esto honra a Dios y protege nuestra pureza, amados hermanos, amadas personas. Como lo comentábamos hace un momento, evitemos la pornografía y la lujuria. Esa pornografía, esos pensamientos fantasiosos, hay que evitarlos, amados hermanos, amadas personas. Hay que reprenderlos en el nombre de Jesucristo. Es importante la integridad financiera. No seamos avariciosos, amados hermanos, amadas personas. Busquemos la generosidad y la justicia en nuestras finanzas. Evitemos la codicia y la explotación de otros, amados hermanos, amadas personas. Es importante que cultivemos una mente pura y evitemos cualquier forma de inmoralidad. Es importante buscar la santidad en todas nuestras acciones y en todas nuestras decisiones, amados hermanos, amadas personas. Este versículo que acabamos de leer de Efesios 5:3 nos llama a vivir una vida de pureza y una vida de santidad. Que busquemos la ayuda del Espíritu Santo para resistir las tentaciones y honrar a Dios en todo lo que hacemos. Recordemos que somos llamados a ser santos, separados para Dios, amados hermanos, amadas personas. La santidad exige que eliminemos incluso la mención de la fornicación de nuestras vidas. No es solo un acto, sino también una actitud del corazón. Es importante la destrucción de la intimidad espiritual. La fornicación nos separa de Dios, nos aleja de su presencia y nos deja vacíos, amados hermanos, amadas personas. No podemos tener comunión con Él mientras abrazamos la inmoralidad. Es importante las heridas emocionales y espirituales. La fornicación deja cicatrices muy profundas, amados hermanos, amadas personas. Las almas rotas buscan sanidad, pero solo Cristo puede restaurarnos por completo. También es importante mencionar las consecuencias físicas, que las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados y las heridas físicas son resultados de la fornicación. Y Dios nos advierte por amor a nosotros, amados hermanos, amadas personas. En 1 Corintios capítulo 6, en su verso 11, dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es un recordatorio poderoso de la transformación que ocurre en la vida de aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador y que hacen un arrepentimiento genuino apartándose del pecado, ya sea apartándose de la fornicación, de la pornografía o algún otro pecado, amados hermanos, amadas personas. Entonces Pablo se dirige a los corintios recordándoles su pasado. Algunos de ellos eran pecadores, amados hermanos, amadas personas, alejados de Dios y atrapados en el pecado. Es importante que seamos lavados, amados hermanos, amadas personas. Esta palabra evoca la imagen de ser limpiados. En el contexto espiritual se refiere al perdón de los pecados a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, que venció al diablo en la cruz del Calvario por nosotros, amados hermanos, amadas personas. Es importante el bautismo, que es el bautismo, simboliza este lavado espiritual. Al sumergirnos en el agua reconocemos nuestra necesidad de
purificación y aceptamos el perdón de Dios, amados hermanos, amadas personas. Es importante que nos santifiquemos, que estemos santificados. La santificación es un proceso continuo. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para hacernos más como Jesús. Implica renunciar a nuestros viejos patrones de pecado y adoptar una nueva forma de vida. Es importante el ser justificados. Esta palabra legal implica que somos declarados justos ante Dios, no por nuestros méritos, sino por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, amados hermanos, amadas personas. Somos aceptados por Dios debido a la justicia en Cristo. Y es importante reconocer nuestra transformación. Reflexionemos sobre nuestra vida antes de conocer a Jesús. ¿Cómo hemos cambiado desde entonces? Agradezcamos a Dios por su obra en nosotros y recordemos que somos nuevas criaturas en Cristo. Es importante vivir en pureza y en santidad. Evitemos el pecado conscientemente. No volvamos a nuestra antigua forma de vida. Busquemos la santidad de nuestras acciones diarias, permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme, amados hermanos, amadas personas. Es importante el aceptar la justificación en Cristo. No confiemos en nuestras obras para ser aceptados por Dios. Descansemos en la justicia de Jesús. Compartamos esta buena noticia con otros. Todos pueden experimentar esta transformación. Este versículo que acabamos de leer de 1 Corintios 6:11 nos recuerda que en Cristo somos lavados, santificados y justificados. Que vivamos en gratitud, pureza y confianza en la obra redentora de Jesús, amados hermanos, amadas personas. Y que esta verdad transforme nuestra vida y nos motive a siempre seguir adelante, nunca mirar atrás y compartirla con otros, amados hermanos, amadas personas. La gracia de Dios es suficiente, no importa nuestro pasado. En Cristo somos nuevas criaturas y en Cristo somos nuevos, amados hermanos, amadas personas. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 en su verso 3 dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, amados hermanos, amadas personas. Y Pablo, junto con Silas y Timoteo, fundó esta iglesia durante su segundo viaje misionero. Que es la carta que fue escrita para animar y exhortar a los nuevos creyentes a vivir vidas santas y agradables a Dios, especialmente en medio de una sociedad pagana y moralmente corrupta, que eso también lo podemos ver en Hechos capítulo 17 del 1 al 9. Es importante que este versículo que estamos leyendo de 1 de Tesalonicenses 4 versículo 3 es la voluntad de Dios, amados hermanos, amadas personas. Y es que la voluntad de Dios se refiere a su deseo y propósito para nuestras vidas. En este caso es nuestra santificación, es decir, ser apartados y dedicados a Dios. La santificación es un proceso continuo de crecimiento espiritual y moral. Es importante la santificación porque la santificación implica ser separados del pecado y dedicados a Dios. Es un llamado a vivir en pureza y obediencia a los mandamientos de Dios. Y este proceso incluye tanto la obra de Dios en nosotros como nuestra cooperación activa en vivir de acuerdo con su voluntad. Es importante apartarse de la fornicación, apartarse de la pornografía. La fornicación se refiere a cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. Y Pablo enfatiza la importancia de la pureza sexual como parte esencial de la santificación. Es una sociedad que a menudo glorifica la inmoralidad sexual. Este llamado es especialmente relevante para que esa sociedad cambie para bien, amados hermanos, amadas personas. Es importante el consumo de medios. En la era digital, en esta época, estamos constantemente expuestos a contenido que puede iniciar a la inmoralidad sexual. En esta época digital que está dominando todo lo sexual, amados hermanos, amadas personas.
Y aplicar 1 Tesalonicenses 4:3 significa ser selectivos con lo que vemos y con lo que escuchamos, amados hermanos, amadas personas. Podemos elegir conseguir contenido que respete y valore la pureza y la santidad. Pero lamentablemente muchas personas que eligen ver mucho lo que se llama la pornografía, amados hermanos, amadas personas, y lo que es la fornicación y la pornografía llevan al infierno, amados hermanos, amadas personas. Es importante las relaciones saludables. Este versículo nos anima a construir relaciones basadas en el respeto y la dignidad. En lugar de ver a las personas como objetos de deseo, podemos verlas como seres humanos valiosos, creados a imagen de Dios. Esto se traduce en tratar a los demás con amor y respeto, tanto en nuestras interacciones personales como profesionales. Hay muchas personas que solamente buscan estar haciendo cosas sucias, amados hermanos, amadas personas. Entonces este versículo nos anima a estar cambiando y ver todo lo que nos dice las Sagradas Escrituras y ponerlos en práctica, amados hermanos, amadas personas. Este versículo es muy importante porque nos desafía a vivir una vida de santidad, no solo de nuestras acciones, sino también de nuestros pensamientos y deseos. Y al buscar la pureza del corazón, nos acercamos más a la verdadera justicia de Dios que desea Él para nosotros, amados hermanos, amadas personas. Es importante el estudio bíblico y la oración. Dedicar tiempo regularmente al estudio de la Biblia y la oración para fortalecer nuestra relación con Dios y recibir su guía en nuestra santificación. Esto nos ayuda a estar mejor preparados para enfrentar las tentaciones. Es importante la comunión con otros creyentes, involucrarnos en una comunidad cristiana que valore la pureza y la santidad. La comunidad puede ayudarnos a mantenernos firmes y apoyarnos mutuamente en nuestro crecimiento espiritual, amados hermanos, amadas personas. Es importante los actos de bondad y servicio. Practicar actos de bondad y servicio hacia los demás. Esto puede ser tan simple como ofrecer una palabra de aliento, ayudar a alguien en necesidad o simplemente ser amable y respetuoso en nuestras interacciones diarias. Es importante la voluntad de Dios en nuestra santificación. Él nos llama a apartarnos de la fornicación, a apartarnos de la pornografía y a vivir en pureza, amados hermanos, amadas personas. A apartarnos de esos pensamientos lujuriosos y vivir una vida de pureza, de santidad, de limpieza, amados hermanos, amadas personas. Lo que es los pensamientos fantasiosos, la pornografía, la fornicación, llevan al infierno, amados hermanos, amadas personas. Entonces, hoy debemos de tomar esta decisión. ¿Permaneceremos en la esclavitud de la fornicación o nos rendiremos a Cristo? ¿Cuál es su respuesta a esta pregunta, amados hermanos, amadas personas? Yo he elegido mi camino de servirle a mi Señor Jesucristo de Nazaret hasta la muerte, amados hermanos, amadas personas. Pero usted, ¿qué decide? Dios nos ofrece la libertad. La sangre de Jesús nos limpia. La gracia nos restaura. Entonces, que esta enseñanza no sea solamente palabras, sino un llamado a la acción. Que el Espíritu Santo nos esté guiando hacia la pureza y la obediencia. Y que nuestra vida sea un testimonio de la victoria en Cristo, amados hermanos, amadas personas. Y que esta palabra poderosa resuene en nuestros corazones y nos impulse a vivir en santidad. Que el amor de Dios nos transforme y nos lleve a una vida de pureza. Porque es importante estar siempre firmes en pureza, en santidad, en limpieza con Dios, amados hermanos, amadas personas. Y como les dije hace un momento, yo he decidido este camino, que es servirle a mi Señor Jesucristo de Nazaret hasta la muerte. Pero usted, ¿qué ha decidido? Entonces, quiero profundizar aún más en las verdades bíblicas que nos confrontan y nos llaman a una vida de pureza y una vida de obediencia, amados hermanos, amadas personas, que es la fornicación y sus engaños. La fornicación y sus engaños, amados hermanos, amadas personas. Es sutil que promete esto de la fornicación porque es un engaño.
como lo comentaba ahorita, es sutil, que promete placer inmediato, pero deja cicatrices duraderas. Es como un fuego que quema sin piedad, dejando cenizas en su camino. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre este asunto, amados hermanos, amadas personas? Primera de Corintios, capítulo 6, en su verso 13. Los alimentos, pongan mucha atención por favor, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación. Aquí lo dice bien claro. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad conocida por su inmoralidad y prácticas paganas. Y Pablo escribió esta carta para abordar varios problemas que surgieron en la iglesia, incluyendo la inmoralidad sexual, las disputas entre los creyentes y la falta de unidad, amados hermanos, amadas personas. Y es importante la diferenciación entre necesidades físicas y espirituales. Pablo utiliza una comparación entre los alimentos y el cuerpo para transmitir un mensaje claro. Los alimentos son necesarios para el estómago, pero tanto el estómago como los alimentos son temporales y serán destruidos por Dios. En contraste, el cuerpo tiene un propósito más elevado y eterno, que es glorificar a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, amados hermanos, amadas personas. También es importante el propósito del cuerpo. El cuerpo no es para solamente la fornicación, no, la fornicación es algo que lleva al infierno, amados hermanos, amadas personas. Entonces, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Esto significa que nuestros cuerpos no deben ser utilizados para satisfacer deseos pecaminosos, que son del diablo, amados hermanos, amadas personas, sino para honrar a Dios. La fornicación o cualquier actividad sexual fuera del matrimonio es contraria al propósito divino para nuestros cuerpos. Y es importante la unión con Cristo. Pablo enfatiza que el Señor es para el cuerpo, lo que implica una relación íntima y sagrada entre el creyente y Cristo. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y deben ser tratados con respeto y santidad. Entonces este versículo que acabamos de leer de 1 Corintios 6:13 nos invita a una reflexión profunda sobre el propósito de nuestros cuerpos y nuestra relación con Dios. Nos desafía a vivir una vida de santidad, no solo en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos, también en nuestros deseos. Al buscar la pureza del corazón, nos acercamos más a la verdadera justicia que Dios desea para nosotros. Nuestro cuerpo no son meros recipientes para satisfacer deseos carnales. Son templos del Espíritu Santo, diseñados para glorificar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, amados hermanos, amadas personas. En Hebreos capítulo 12, en su verso 16, dice así: de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. La carta a los Hebreos es un libro del Nuevo Testamento cuya autoría es tradicionalmente atribuida al apóstol Pablo. Aunque algunos estudios debaten sobre su autor exacto, fue escrita para los cristianos hebreos, es decir, judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías. El propósito de la carta es animar a estos creyentes a perseverar en su fe y en medio de las persecuciones y dificultades, y a no volver a las prácticas del judaísmo antiguo, amados hermanos, amadas personas. Y es la advertencia contra la inmoralidad y la profanidad. El versículo advierte contra la inmoralidad y la profanidad, utilizando el ejemplo de Esaú. La inmoralidad se refiere a comportamientos que son contrarios a los principios morales y éticos de Dios, mientras que la profanidad implica tratar las cosas sagradas con desprecio o irreverencia, amados hermanos, amadas personas. El ejemplo de Esaú es que Esaú es un ejemplo de alguien que no valoró lo sagrado.
vendió su primogenitura, un derecho muy valioso en la cultura hebrea, por un plato de comida. Y este acto simboliza la falta de aprecio por las bendiciones espirituales y preferencia por la gratificación inmediata. ¿Qué más nos dice? ¿Qué es el valor de las bendiciones espirituales? El versículo nos llama a valorar las bendiciones espirituales y a no cambiarlas por placeres temporales. La primogenitura de Saúl representaba no solo una herencia material, sino también una bendición espiritual y un lugar de honor en la familia. Es importante priorizar lo espiritual en la vida diaria, amados hermanos, amadas personas. Priorizar lo espiritual sobre lo temporal. Escuchen bien esto, amados hermanos, amadas personas. Priorizar lo espiritual sobre lo temporal. En nuestra vida diaria podemos aplicar este versículo priorizando nuestras bendiciones espirituales sobre las gratificaciones temporales. Por ejemplo, en lugar de ceder a la tentación de comportamientos inmorales para obtener placer inmediato, podemos enfocarnos en vivir de acuerdo con los principios de Dios, sabiendo que esto trae bendiciones duraderas. Es importante el cuidado en las decisiones. Debemos ser cuidadosos en nuestras decisiones, considerando las consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, en el ámbito laboral, podríamos enfrentarnos a la tentación de actuar de manera deshonesta para obtener una ganancia rápida. Sin embargo, debemos recordar que la integridad y la honestidad son más valiosas a largo plazo. Por ejemplo, la valoración de lo sagrado. Este versículo nos llama a valorar y respetar lo sagrado en nuestras vidas. Esto incluye nuestra relación con Dios, nuestra familia y nuestras responsabilidades espirituales. Por ejemplo, podemos dedicar tiempo a la oración y al estudio de la Biblia y a practicar activamente en nuestra comunidad de fe. Entonces este versículo que leímos en Hebreos capítulo 12, verso 16, nos invita a una reflexión profunda sobre nuestras prioridades y valores. Nos desafía a vivir una vida de santidad y a valorar las bendiciones espirituales por encima de las gratificaciones temporales. Al hacerlo, nos acercamos más a la verdadera justicia y bendición que Dios desea para nosotros. Esaú despreció su herencia espiritual por un plato de lentejas. La fornicación también nos hace cambiar lo eterno por lo efímero, amados hermanos, amadas personas. En 1 Corintios capítulo 7, en su verso 2 dice así: pero a causa de las inmoralidades, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad conocida por su inmoralidad y prácticas paganas, como lo comentábamos hace rato. Y Pablo escribió esta carta para abordar varios problemas que surgieron en la iglesia, incluyendo la inmoralidad sexual, las disputas entre los creyentes y la falta de unidad. Y es que la respuesta a la inmoralidad sexual, Pablo reconoce la prevalencia de la inmoralidad sexual en Corinto y ofrece una solución práctica. El matrimonio alentar a cada hombre a tener su propia esposa y cada mujer a tener su propio esposo. Es una manera de canalizar los deseos sexuales dentro de los límites establecidos por Dios. Es importante la fidelidad y la exclusividad. Este versículo subraya la importancia de la fidelidad y la exclusividad en el matrimonio. La relación matrimonial es el contexto adecuado para la expresión de la sexualidad. Y fuera de este contexto, la actividad sexual se considera inmoral. La santificación del matrimonio es algo importante. El matrimonio es visto como una institución sagrada que protege a los individuos de la inmoralidad sexual. Al casarse, los creyentes pueden vivir en santidad y pureza, cumpliendo con la voluntad de Dios. Es importante la pureza sexual. En nuestra vida diaria podemos aplicar este versículo manteniéndonos en pureza. Y eso significa abstenernos de cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. Por ejemplo, si estamos solteros, debemos evitar relaciones sexuales prematrimoniales, amados hermanos, amadas personas. Si los que están casados deben ser fieles a su cónyuge.
Es importante la fidelidad en el matrimonio. La fidelidad es crucial en el matrimonio porque es ser leales, comprometidos con la pareja, evitando cualquier forma de infidelidad. Y esto incluye no solo la fidelidad física, sino también la emocional. Por ejemplo, debemos evitar relaciones inapropiadas con personas del sexo opuesto que puedan poner en peligro nuestra relación matrimonial, amados hermanos, amadas personas. O mejor dicho, la relación matrimonial de las personas, ya sean cristianos o del mundo, cualquier persona, amados hermanos, amadas personas. Pero es importante entender que la fornicación lleva al infierno, amados hermanos, amadas personas. La pornografía lleva al infierno, amados hermanos, amadas personas. Los pensamientos fantasiosos llevan al infierno, amados hermanos, amadas personas. Entonces este versículo nos invita a una reflexión profunda sobre la santidad del matrimonio y la importancia de la pureza sexual. Nos desafía a vivir una vida de fidelidad y compromiso, tanto en nuestras relaciones matrimoniales como en nuestra relación con Dios, que es lo más importante, nuestra relación con Dios. Y al hacerlo nos acercamos más a la verdadera justicia y bendición que Dios desea para nosotros. El matrimonio es el antídoto contra la fornicación. Con esto no quiero decir que sea como una adicción, sino que se apoyen mutuamente en oración para guerrear contra todo dardo del diablo, ya sea de pornografía, fornicación, masturbación, o lo que sea, amados hermanos, amadas personas. Espero que esta palabra les haya hecho de bendición y quisiera hacer una oración final, amados hermanos, amadas personas. Padre amado, en este día, Señor, te pido por mis amados hermanos y amadas personas que verán este video, que los toques, que los libres, que Padre amado, los que quieran ser libres, Padre amado, los toques y los llenes con tu poder. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Reprendo y ato a todo brujo, hechicero, satanista, adorador de la muerte. Todo espiritista lo reprendo y los ato ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que todos mis hermanos, amados personas que quieran ser libres, Padre amado. Y todo satanista, todo brujo, todo adorador de la muerte, todo espiritista, todo demonio inmundo, todo espíritu inmundo que quiera hacer esa oposición, lo reprendo ahora. Es hecho. Lo reprendo y los ato. Quedan atados y reprendidos ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Los ato y los reprendo ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre amado. Toca a mis hermanos y amadas personas, Padre amado. Levanto bandera en el nombre de Jesús. Si usted estaba metido en una de esas prácticas, pornografía, pensamientos fantasiosos, fornicación, lo que sea, y quiere arrepentirse, ahora diga a Dios: Padre, perdóname por este pecado, esta maldad, pero ahora quiero ser libre. Esto solamente lleva al infierno, pero yo quiero ir contigo al cielo, Padre amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toca las mentes, Padre amado, de mis hermanos y amadas personas, y los que verdaderamente quieren ser libres, libértalas, Padre amado. Voy contra todo satanista, todo brujo ahora. Lo reprendo y los ato ahora. Todo espiritista ahora. Los ato y los reprendo ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que quieran hacer oposición, los ato y los reprendo ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre amado. Que Dios mucho me los bendiga, amados hermanos, amadas personas.